Bienvenidos, estás escuchando Tardes de Café. Espero que se encuentren muy bien y a casi nada de cerrar el año 2020. Bienvenidos al segundo episodio que trataremos de desenredar un poco de la maraña que dijimos en el primer podcast. Fue el piloto acerca de lo que era el envejecimiento y hoy hablaremos específicamente de la dieta, la restricción calórica, uno de los grandes descubrimientos que impiden o que retrasan el envejecimiento y su relación con la dieta actual, que tú como nutriólogo sabes bastante. Claro que sí, y pues bueno, con esta, más bien con lo que conlleva el envejecimiento saludable, pues hay que acordarnos un poco que el envejecimiento es un proceso natural y multifactorial que afecta a todos los organismos. Incluso, pues voy a citar a un autor que menciona que ha descubierto que el envejecimiento se puede mejorar mediante intervenciones dietéticas, genéticas y farmacológicas. Esto ha abierto una nueva perspectiva a la medicina moderna de amplio espectro para las enfermedades, incluyendo la neurodegeneración relacionada con esta etapa de la vida. Entonces, me gusta, Yair, esta ecuación que dice así: envejecer saludable igual mayor longevidad asociada con la esperanza de vida prolongada, como son el caso de algunos países que lo mencionamos en este primer episodio. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y por qué la restricción calórica nos llama, o la dieta, no? Hay que ponerlo en el término de que tenemos varias variables. La restricción calórica se descubrió en 1935. Se vio que en los roedores, cuando tú limitabas la cantidad del alimento, solo la cantidad, la reducías un 30%, tenías un aumento del 30% en la longevidad. Si tú reducías la cantidad de alimento en un 50%, tú tenías un 50% de aumento en la longevidad. Esta relación tan directa, ¿no? Inversamente proporcional, entre menor comida, mayor longevidad, fue la que hizo despertar bastantes investigaciones y actualmente yo creo que es la principal estrategia terapéutica para evitar el envejecimiento. Ahora, ¿por qué tenemos que pensar que esto es mucho más complicado? Porque tú sabes que meter elementos o meter el elemento del metabolismo en esta ocasión es muy complicado. Primero, porque tenemos dos tipos de metabolismo. El catabolismo, que es deshacer la comida, es como cuando tú metes un bocado de carne. O sea, lo que va a pasar es que va a empezar a digerirse desde tu boca, en el estómago se va a hacer pedazos, y esos pedazos se tienen que absorber en los intestinos, en su mayoría. Hay algunas cosas que puedes absorber desde la boca. Y hay, en la biología, la unidad estructural y funcional es la célula. Y esa tiene esos dos procesos, el catabolismo y el anabolismo, que en sus conjuntos es el metabolismo de la célula. Entonces, esa célula yo diría que tiene 4 principales macromoléculas, que es en las que nos vamos a enfocar hoy. La primera son los carbohidratos, azúcares, etc. La segunda son las proteínas, que están compuestas a su vez por aminoácidos. Y después tenemos los lípidos o las grasas, ¿no? Entonces hay que pensarlo a nivel celular y a nivel de organismo. Tú nos vas a decir cómo las dietas y por qué es tan importante enfocarnos actualmente en las dietas, porque es justo a lo que estamos dirigiéndonos y la complejidad obviamente es de un orden mayor. Pero a nivel celular, donde podemos, de hecho hay algunos modelos celulares, esto se puede abordar de que estos 4 nutrientes, y faltan los ácidos nucleicos, que son, como todos lo saben, el DNA y el RNA, el DNA es la molécula de la vida. Entonces, eso da la información y casi siempre cuando hablamos de metabolismo, estamos pensando en la formación, en el crecimiento, en lo que es como relacionado con la biología, el nacer, el crecer, etc. Pero hay la otra parte de esta parte del metabolismo que hay que pensarla también. Y es cuando nosotros metemos un bocado de carne en nuestra boca, no necesariamente está entrando a nuestras células o incluso a nuestro cuerpo. Hay que pensarnos como una botella que tiene, en realidad es una botella hueca.
Y para poder meter algo de nutrientes, para poder cumplir estos procesos, hay que estar activando estos mecanismos catabólicos y anabólicos todo el tiempo, ¿no? Que de hecho ahora están muy de moda porque los que hacen ejercicio, y veremos las dietas que son principalmente en aminoácidos, proteína, que dicen, ¿cuánta proteína? Ahorita ya hasta la leche tiene que tener 70% de proteína, que yo no entiendo de dónde la sacan, pero estamos aumentando la cantidad enfocado en eso. Pero es muy complicado, solo para terminar un poco de lo que estaba hablando, es por qué a nivel celular es tan importante, porque efectivamente no podemos meter los nutrientes a las células tan fácil. Hay una relación entre el organismo y sus células y es un sistema súper complejo. Y uno de los principales sistemas que ha desarrollado la evolución es esa manera como de saber cuánta comida tenemos. Y principalmente lo podemos ver a nivel de la glucosa, porque el cerebro trabaja con glucosa y etcétera. Entonces la vía de la glucosa, la vía de la insulina, el factor de receptor, es creo que la vía más estudiada en esto de la restricción calórica. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿por qué es importante pensar en la dieta o cómo vamos a dirigir la investigación sobre cómo vamos a aumentar la longevidad basándonos en la dieta? Sí, curiosamente, como ya lo estás platicando, pues sí, al final de cuentas son procesos biológicos muy complejos que seguramente los vamos a estar retomando y lo vas a estar retomando a nivel celular. Y esto que planteas, que se han realizado diferentes investigaciones en organismos unicelulares e invertebrados, pues han dado respuesta positiva a esto que bueno, ya lo mencionaste, pero se le conoce como la restricción calórica. Incluso en estos organismos precisamente ha ayudado y de hecho ha aumentado la esperanza de vida. Sí, creo que es muy válido eso y déjame repetir como decías. O sea, la restricción calórica es eso, restringirnos en la cantidad de alimento. Y gracias a eso podemos, si nos restringimos un 30, podemos aumentar un 30. Eso es bastante complicado, pero la investigación nos dice que si en las levaduras, por ejemplo, aplicamos este modelo de restricción calórica, y tú lo dijiste muy bien, sin desnutrición, las consecuencias de la desnutrición, yo creo que le vamos a dedicar un capítulo aparte, es muy peligrosa. O sea, no tener suficiente alimento para poder hacer este recambio que hablábamos de las proteínas a nivel de las células es tan peligroso como el envejecimiento. Pero si nosotros reducimos la ingesta calórica o el modelo de restricción calórica a un 30, a un 50%, esto se ha demostrado en varios modelos. Por ejemplo, en levadura podemos triplicar la expectativa de vida. En los gusanos, tú hablabas de un gusano que fue en el 90, uno de los primeros modelos que se empezó a utilizar en envejecimiento. También tenemos que en las moscas, o sea, simplemente las moscas generalmente no sé cuánto viven, pero creo que viven alrededor de 4 semanas. Si tú les aplicas restricción calórica, puedes aumentar en un 60, un 70, o sea, de vivir 5 o 6 semanas. En el caso del ratón, que es uno de los modelos en el cual se describió en ratón y en rata, los roedores, duplicas la expectativa de vida. Y desgraciadamente, como hablamos de esta complejidad, de esta maraña, cuando nosotros vamos elevando el nivel de complejidad en los organismos, cuando llegamos a los primates o a los humanos, esos estudios ya no pueden, o sea, no, primero por su dificultad, o sea, su nivel de realmente hacer estudios en primates es caro, es muy difícil conseguir los permisos, y en humanos pues ni se diga. Sin embargo, ya hay muchas dietas, o sea, ya hay muchas dietas, y creo que el elemento principal aquí de las dietas es justo reducir la cantidad de comida. Eso es lo primero que deberíamos de hacer si queremos aumentar tanto la longevidad como la calidad de vida. Y más esta parte, bueno, de la restricción calórica, como ya lo estuviste checando a nivel celular, pues sí, yo creo que lo más interesante de esto, que esta, ¿cómo podremos decirlo? Una estrategia
basado más bien en prolongar la esperanza de vida, modifica varios procesos biológicos para una protección celular o reparación moleculares o modulaciones, que ya más adelante voy a estar hablando sobre esta modulación de macronutrimentos, que indudablemente es tan importante no solo en estos organismos pequeños, por así decirlo, sino también en la parte humana. Tener ciertos porcentajes adecuados, de hecho son porcentajes de adecuación de proteínas, de carbohidratos y de lípidos, es importante para la salud humana, que es como un parteaguas para entender esto de prolongar la esperanza de vida. Muy bien, y has dicho dos de los, o sea, justo los centrales. Parece ser que la evolución nos dotó, como te digo, de poder saber exactamente, a nivel de organismos como a nivel de células, la disponibilidad que hay de esos nutrientes, ¿no? Especialmente de los carbohidratos y de los aminoácidos, que al final los aminoácidos son la unidad estructural y funcional de las proteínas. Entonces, claro que tenemos varios tipos de aminoácidos, o sea, en realidad la biología, a pesar de que hay 500 tipos de aminoácidos en la naturaleza, solo toma, gracias al código genético y al dogma central de la biología, donde dice que nosotros tenemos la información guardada de ADN que pasa a RNA, y luego ese RNA se transcribe en una proteína para que esa proteína tenga una función, como puede ser una función estructural en el colágeno de la piel, en la queratina, una proteína de transporte, como puede ser la hemoglobina que transporta el oxígeno, etcétera. O sea, todas esos dos macronutrientes que tú has dicho, los carbohidratos y los aminoácidos, son los que les importa a nivel celular tomarlos. Y es muy importante, por eso cuando vemos las etiquetas de los, ahora muy famosas, que creo que vamos a tener muy pronto ese debate de qué tanto van a funcionar, el que te digan, esto tiene muchos azúcares o qué tanto no, porque no lo sabemos. O sea, creo que tú tienes datos, no sé, de Chile, donde es un país que ya ha implementado eso, y podrías decirnos algo al respecto, pero en realidad la célula, o sea, otra vez volviendo al nivel de la unidad funcional, digamos, de la vida, es que esa célula sabe que esos dos nutrientes son muy importantes, entonces se preocupa de tener mecanismos para realmente saber cuánto hay y cómo lo voy a ocupar. Y te digo, incluso para ocuparlo necesitamos mucha energía. Entonces, el azúcar, que es un carbohidrato, que principalmente tenemos el azúcar, por ejemplo, la fructosa, la galactosa, que es la de la leche, la fructosa, el azúcar de la fruta, y sobre todo la sacarosa, que simplemente son dos moléculas de glucosa pegadas. Eso es de fácil digestión. Y ese es como el principal ejemplo de lo que yo te decía, de agarras dos moléculas, las rompes y de esa forma, solo por romperlas, ya puedes meterlas a la célula como glucosa. Y esa vía es la vía principalmente asociada al envejecimiento, que es la vía del factor, o bueno, el receptor de insulina, que es la hormona que realmente deja entrar a la glucosa a las células. Entonces, justo aquí cerramos el ciclo. ¿Cuánta glucosa necesitamos comer el organismo para que realmente nuestro cerebro funcione? Pero sin llevarnos a activar mucho esa vía, porque sabemos que si activamos esta vía, envejecemos. O sea, este es el meollo. Tenemos que meter glucosa porque si no, no pensamos. Pero no tenemos que meterla en exceso, porque aquí esto no es como en el banco, ¿no? Que entre más tienes, más ganas. Aquí, si te pasas, empiezas a perder. Bueno, lo que acabas de decir me explotó la cabeza, porque precisamente ya lo hemos retomado, los procesos al final son complejos, pero al ver todas estas cuestiones o estos mecanismos que afectan los macronutrientes en el cuerpo, pues modifican un montón de modulaciones a nivel celular. Y entonces imagínate estar consciente de estar consumiendo primero del 30 al 50% de restricción calórica. Si lo trasladamos a la cuestión práctica, pues está más complejo, ¿no? Porque hay diferentes procesos conductuales, pero yo recuerdo uno en esta manipulación. De hecho, hay autores que lo llaman la geometría nutricional,
aquí hablan de estas modulaciones nutrimentales que obviamente pues está la manipulación del investigador hacia los animales. Han podido ver estos efectos de la restricción calórica y de la restricción dietética para ver si hay una prolongación de la esperanza de vida efectiva. Sin embargo, es muy difícil, pues, ¿qué podría decir? Contabilizarlo y ver ese efecto, pero sí han encontrado que reducen las enfermedades asociadas con la vejez. Entonces, yo creo que el reducir estas enfermedades, y como ustedes creo que ya saben que somos uno de los primeros países con altas prevalencias de obesidad y diabetes, pues no solo vamos a aumentar la calidad de vida, sino pues también la parte del envejecimiento. Claro, y de esos estudios me acuerdo, el problema de hacer estudios con primates primero es que son muy caros, ¿no? Necesitas, y esta idea de la restricción calórica es la idea que tenían las abuelitas, o sea, era como de gordos y dragones están llenos los panteones, o sea, esa era realmente, como decía Cervantes Saavedra, o sea, los refranes son frases cortas derivadas de experiencias largas. Es algo que ya sabíamos, que se ha ido reforzando. Y claro, muchas farmacéuticas no van a pagar por esos estudios porque primero no hay nada que vender. O sea, estamos vendiendo. Ahora, vamos a hablar un poco de la parte que sí le están entrando las farmacéuticas, que son, lo dije la otra vez, son dos fármacos muy importantes, que son la metformina, que ya se utiliza para el control de la diabetes, y la rapamicina. La rapamicina entra en esta vía a nivel celular, es esta vía de mTOR, que es la principal vía asociada al envejecimiento, pero que además la logra pagar. De hecho, se le llama el objetivo terapéutico mTOR, es las siglas del objetivo terapéutico de la rapamicina, o sea, como si directamente se haya creado esto, que además la rapamicina, la historia es fantástica porque viene de unos estudios que encontraron de un poco de moho, o donde se encontraban un hongo que encontraron en la isla de Pascua y que está habitada por los rapamuris y por eso se llama rapamicina, que creo que fue identificada por ahí de 1960. Entonces vieron que tenía efectos este macrólido. De hecho, es gracias a él es el que se permite o más bien, mTOR tiene efectos en otros mecanismos celulares, como puede ser la respuesta inmune. Parece que disminuye la respuesta inmune y entonces es un fármaco que ya se utiliza para el trasplante. Es algo que te permite que si tú tienes ese fármaco, cuando te trasplantan un órgano, tu sistema inmune no lo reconozca como extraño. O sea, de verdad es un fármaco fantástico, gracias al desarrollo y al entendimiento de que es. Y justo ya se había empezado a usar y hasta apenas vimos que puede ser usada para revertir todos esos mecanismos que están asociados con el envejecimiento. Pero lo que te iba a decir de los primates es que efectivamente cuando se empezaron a hacer estos estudios, o más bien los primeros estudios que han salido al respecto sobre la restricción calórica y la longevidad, vimos que en realidad los primates se murieron al mismo tiempo. O sea, nosotros esperábamos que vivían más y no, pero cuando uno va a esos estudios y los lee con profundidad, descubre que efectivamente no vivieron más, pero estaban más sanos. O sea, daban perfiles de sangre, de funcionalidad en los órganos, o sea, etcétera, que aseguraba que podían vivir más, ¿no? Desgraciadamente eran pocos elementos. Sin embargo, esos estudios sugieren que realmente la restricción calórica nos va a ayudar. Ahora, en humanos es lo que dices, o sea, hay que tomar algo de eso que no existe más atrás en la evolución, que es eso como de la conciencia, que yo creo que sí existe, pero a un nivel menor. Pero qué tanto, como lo te decía, o sea, en las ratas sabíamos que si tú les dejas el alimento, ellos tienen la sensación de saciedad y dejan de comer. Y es justo ahí, cuando dejan de comer, cuando se pesaba el alimento y sabíamos cuánto había que decir, menos 30%, menos 50%. Pero la parte de la psicología que está involucrada en esto, no sé cómo podríamos determinarlo en la dieta, como para poder reducir, ¿sabes qué? Es que ayer comí 3 tacos, hoy me como solo 2 o 1,
para poder cumplir con eso, la restricción calórica. Es mucho más complicado. O sea, primero no comemos lo mismo todos los días. Luego, la restricción calórica nos sugiere que la primera variable es la cantidad, pero la segunda variable que hay que tener en cuenta es la frecuencia. Han podido estudiar. Una es, si es de día o de noche, pero estos ciclos circadianos. Pero no sé si tú nos puedes decir algo sobre la frecuencia, sobre a la hora que hay que comer, que es otro de las grandes dietas, que es la restricción calórica, pero no me acuerdo si es intermitente. Ya con todo esto que nos comentas y complementarlo, primero esta de la que ya habíamos hablado, que habías hablado de los medicamentos. Obviamente a nivel de práctico, sí hay varias revisiones en donde si tú aplicas un patrón de alimentación saludable con el medicamento, es mayor efectividad en disminuir estas afecciones mismas de la enfermedad, a lo mejor alguna enfermedad crónico-degenerativa, por así decirlo. Después, como bien dices, ¿no? Esta parte de los primates han visto que pues sí puede aumentar la longevidad. Se ha descubierto, con estos estudios que tú mencionas de los primates, se dieron cuenta que por un lado a los primates les dieron proteínas de origen animal y por otro lado les dieron proteínas de origen vegetal. Entonces ahí es donde descubrieron realmente este parteaguas de las modulaciones metabólicas a través de los macronutrientes, en donde descubrieron que pues tal vez no aumenta la longevidad, pero sí previene ciertas enfermedades aunado a las proteínas. Entonces también hay que ver estas cuestiones de qué es mejor, la proteína animal o qué es mejor, las proteínas vegetal, pero eso más adelante lo podemos ver en algún episodio. Pero incluso en ciertos animales la restricción proteica ha ayudado no solo a la longevidad, por ejemplo, ya hablamos del gusano, de la mosca, de los ratones, que pues sí pueden ayudar no solo a la longevidad, específicamente en los ratones, el ayuno intermitente, la restricción proteica y una dieta basada en plantas pueden tener una expectativa de vida mayor que otros organismos. Obviamente siguieron con las investigaciones como los primates y es ahí donde descubren, pues obviamente porque hay una relación supuestamente con los humanos, para ver si realmente hay efectividad con esta restricción, no solo con ayuno intermitente, sino con la restricción de proteínas. Pero ahorita seguimos hablando de eso. Y bien comentas, a partir de todos estos preámbulos o todos estos resultados de las investigaciones, se han podido descubrir que hay otros factores y uno de ellos es las frecuencias y los horarios de los alimentos. Podemos ver que si tú desayunas una cierta cantidad de calorías, una comida igual una cierta cantidad de calorías, pero en la cena hay una menor cantidad de alimentos, puede haber un efecto de beneficio o viceversa. Si tú le pones una cantidad menor en el desayuno y una cantidad mayor en la cena, entonces ahí va a modificar estos mecanismos fisiológicos en donde participa precisamente lo que dices, la sensibilidad a la insulina. Sí, solo para complementar un poco tu respuesta, de manera integral nos dijiste, efectivamente, en roedores tenemos las dietas, que la restricción calórica es hablando de la cantidad, hablando también del tipo, justo yo no había pensado, pero justo tipo del origen de estas proteínas, y es más fácil absorberlas por ciertas características, etcétera. Y también, yo también te iba a decir el tipo de carbohidratos, ¿no? Que siempre es súper importante separar la fibra, que es un carbohidrato de hecho, ¿no? Por su complejidad, etcétera, pero que a diferencia de la sacarosa, que yo lo ponía como ejemplo al principio, es una molécula fácil de digerir. La fibra no lo es en el caso de nosotros y por lo tanto, pero es muy importante que si nosotros dejamos pasar esa fibra dentro de nosotros, porque al final somos una botella hueca y lo que entra por la boca pasa más rápido, también eso es una forma de simular la restricción calórica.
al final reduces el tiempo que tienes el alimento, que es justo de lo que hablabas de la frecuencia. Y para cerrar los ciclos circadianos es muy importante pensar en este, que fue premio Nobel recientemente y que apenas se está entendiendo cuál es el impacto. Pero sí, efectivamente hay proteínas que se activan de acuerdo a la hora del día y que de hecho pensamos que están asociados con el envejecimiento, porque podría ser una forma de reloj universal. O sea, al final, la cantidad de veces que nos levantamos y eso, quizás sí sean contados en algún momento en nuestro cuerpo, que es algo que desgraciadamente hemos tratado de buscar, esa sustancia como que se agota, ese reloj de arena, que no sabemos si por cada día gastamos un granito de arena o no, pero que hemos visto que es flexible, que hay quienes usan reloj de arena, por ejemplo, si tú usas el hígado porque comes y ese hígado se descompone, eso va a tronar completamente el organismo. Pero a nivel celular sí puede existir algo que nos vaya registrando cómo van los días. Y eso puede ser que curiosamente sea la forma en la que comemos, como dices tú. La forma en la que comemos, qué comemos, y eso sea una forma de registrar qué tanto metabolismo tenemos, qué tanta vida tenemos, etc. Y por último, pero no menos importante, lo que decíamos otra vez vuelvo a la conducta, porque estas vías de la saciedad que se descubrieron en roedores dieron también paso a la psicología. Sin querer pegamos de un lado, decimos es que la psicología tiene que ver en cómo nosotros decidimos qué comemos, pero también los primeros estudios de la psicología son los perros de Pavlov, y lo único que hacía era darle la comida y asociar la comida a ese estímulo, que era la campanita. Entonces ya los perros empezaban a salivar cuando ni siquiera había comida de por medio. También pasa, y tiene que ver también con otras vías que se han asociado a las adicciones, entre ellas la principal adicción que yo creo que tenemos en este país, y como tú decías que tenemos el problema de obesidad, yo creo que es el azúcar, ¿no? Entonces yo creo que el próximo tema podría ser ese, el debate de qué tanto vamos a responder psicológicamente a las etiquetas y al nuevo etiquetado que ya estamos teniendo aquí. Por lo menos ahorita tenemos muchos temas otra vez que no creo que hayamos podido desenredar, pero que valió la pena. Vaya que son varios temas por discutir y desenredarlos en los próximos episodios. Así que síguenos escuchando para descubrir esto y más al desenredar cómo podríamos tener un envejecimiento sano y activo. Entre ellos el café. Exacto, los antioxidantes, que es lo que nos falta. Y recuerda que los tratamientos nutricionales y médicos deben de estar supervisados por profesionales capacitados. Gracias por otro capítulo de Tardes de Café. Gracias, Óscar Ajuria. Yo me despido, Jair Romero, y nos vemos en el próximo podcast.